cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me estén acompañando y juntos estudiar la palabra de Dios. Como ustedes saben, durante estas semanas vamos a estar enfocándonos en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y para esto vamos a estudiar en el Evangelio de Mateo el día de hoy, el capítulo 1, versículos del 18 al 25, y leo yo de la Biblia de las Américas este pasaje que dice así: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María prometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Gracias a Dios por su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos en este día, porque, Padre, podemos ver que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un hecho no solamente maravilloso, pero un hecho, Señor, milagroso. Te pido, Padre, que nos ayudes a poder entender este evento, poder meditar sobre él y que, Señor, en la celebración de la Navidad, Padre, el Señor Jesucristo sea el centro de nuestra celebración. Recordar que todo lo debemos a Él. Gracias, Padre, por tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hoy vamos a ver sobre el tema es: la Navidad nos habla de los milagros, las maravillas y la fidelidad de Dios. Sin lugar a duda, usted ha escuchado sobre los milagros. Tal vez usted sea recipiente, tal vez usted mismo diga: yo fui recipiente, recibí un milagro en mi vida. Y hoy, mis hermanos, vamos a estar estudiando y mencionamos, como dije antes, que los milagros, mis hermanos, en la humanidad han sido cosas maravillosas, aunque obviamente muchas personas no los creen. La historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es una historia, ¿verdad?, de increíbles momentos. Y esto nos ha llevado a millones de personas a preguntarnos si esto es confiable, si esto es verdadero en algún punto de nuestras vidas. Para algunos de nosotros, obviamente que no es duda, que nosotros aceptamos, reconocemos que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es Señor, es Dios y que vino a este mundo. De hecho, si usted sabe, ¿verdad?, cuando Cristo Jesús vino a este mundo, la historia se dice antes del Señor Jesucristo o después del Señor Jesucristo. Hoy, por ejemplo, decimos, estamos en el año 2023 después del Señor Jesucristo. Y esto, obviamente, para mí es un evento, mis hermanos, maravilloso, milagroso. Recordemos entonces, pues, que la fe es un factor muy importante para poder aceptarlo y poder reconocer esta historia que acabamos de leer como una historia verdadera y confiable. Recuerde, de la verdad de este evento depende nuestra salvación. Depende, ¿verdad?, de lo que viene después de esta vida. El Señor Jesucristo por eso vino a este mundo, por eso tomó una forma humana para que usted y yo pudiéramos ser salvos, para que usted y yo pudiéramos aceptar ese regalo y pudiéramos pasar la eternidad con nuestro Dios por todo el tiempo. Como dije anteriormente, los milagros de esta historia pueden ser puestos a prueba.
Pero no debemos de negar que la realidad de un Salvador que interceda por nosotros los pecadores es una realidad que nadie puede negar. ¿Por qué? Por la existencia del pecado que existe en este mundo. Hemos escuchado de guerras, escuchamos de crímenes, escuchamos de asesinatos, escuchamos de desastres naturales. Todo eso es por causa del pecado que existe en este mundo. Es una realidad que nadie puede negar. Y ese es el mensaje de la salvación. El mensaje de Navidad es la salvación del ser humano que estaba, ¿verdad?, en tinieblas, y que Cristo vino como luz para darnos ese gran regalo que es la salvación. Pues para esto entonces vamos a entrar a nuestro primer punto. Y en nuestro primer punto vemos pues el milagro de la concepción del Señor Jesucristo. Cuando digo el milagro de la concepción del Señor Jesucristo, obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de que Cristo Jesús, a pesar de que tuvo una naturaleza humana como usted y como yo, al mismo tiempo también es Dios. Ahora, es Dios porque fue engendrado por medio del Espíritu Santo, como vemos. Ahora, pues, dice la palabra ahí que María, mientras estaba comprometida, estaba desposada con José, se encuentra encinta, o sea, embarazada, como resultado de la concepción milagrosa del Espíritu Santo. Ahora, cuando dice aquí estaba comprometida o desposada, recuerde, en la cultura hebrea de esos tiempos, ¿verdad? El compromiso se hacía entre los padres. Los padres arreglaban este compromiso entre un hombre y una mujer para que el día de mañana ellos se casaran. Es posible que desde que ellos eran ya niños, los padres habían arreglado este matrimonio. Ahora, parece ser que este matrimonio iba a consumarse ya legítimamente en unos cuantos meses, en un corto tiempo, no sabemos cuánto, porque fíjese que, como vamos a ver más adelante, ya había la necesidad, ¿verdad?, de que si algo pasara, podía divorciarse. O sea, solamente lo único que se necesitaba era que, ¿verdad?, se llevara a cabo el matrimonio oficialmente. Ahora, vemos aquí, pues, dice que José encuentra que María está embarazada por una manera milagrosa, por parte del Espíritu Santo. Ahora, vamos a definir primeramente qué es lo que definimos como un milagro. Bueno, un milagro es un acontecimiento o un evento divino que se realiza de una manera sobrenatural. Y cuando digo sobrenatural, no es natural. Y que no hay una explicación humana para poder entenderlo. Usted, por ejemplo, ha escuchado cosas que dices, no puede ser posible. Y yo quiero contarle algo rápidamente. Cuando yo estaba haciendo un viaje misionero hace muchos años, 15, 17 años, iba rumbo a una ciudad de México, iba manejando en los Estados Unidos, y cuando estábamos ya como una hora de llegar a nuestro destino, ya estaba atardeciendo, vimos una nube muy, muy bonita, el sol le estaba pegando y era una nube muy, muy grande. Y entonces la persona que iba conmigo me dice, mire hermano, qué nube tan grande, tan bonita, ¿verdad? Y le digo, sí, lo único que me preocupa, le digo, es que vamos en esa dirección y no sea, le digo, que esa nube se transforme en una tormenta. Hermanos, manejamos 10, 15 minutos y en esos 15 minutos empezamos a recibir viento. Íbamos nosotros y el viento en el desierto era fuerte y cada vez más fuerte. Y de repente empezaron a caer las gotas de lluvia, grandes gotas de lluvia. Y bueno, seguimos conduciendo en la carretera. Y de repente, mis hermanos, fue tan grande esa tormenta que empezó a caer granizo. Ahora, nunca en mi vida yo había visto un granizo tan grande. Y quiero decirle que el granizo era, ¿verdad?, casi del tamaño de una pelota de golf. Más o menos, podría decir yo.
grandes pedazos de hielo. Y ese carro que nosotros íbamos conduciendo era un carro rentado. Y entonces cuando yo pensé en lo que estaba sucediendo, la persona que iba conmigo me dice: pastor, ¿qué hacemos? Vamos a apartarnos del freeway, vamos a estacionarnos y vamos a orarle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a continuar adelante. Esta persona era una persona adulta que íbamos a ver a su hija, a su yerno, que estaban en México. Y bueno, el punto, hermanos, es que el granizo empezó a golpear el carro de una manera tremenda. Grandes pedazos de hielo. Y yo dije: Señor, ten piedad de nosotros, no permitas que el parabrisas se rompa. Y sobre todo, Señor, los daños que van a ocurrir. Entonces, hermanos, pues gracias a Dios, después de 10 minutos se calmó y seguimos conduciendo. Entonces dije yo: cuando llegue a entregar este carro a esta ciudad donde íbamos, que era El Paso, Texas, ¿qué va a pasar? Dije, ¿cómo voy qué voy a hacer? Porque no había comprado yo aseguranza para este carro. Y le oramos a Dios. Cuando llegamos y entregamos el carro, yo le dije al Señor: mire, aquí está el carro. Y me dijo: oiga, de casualidad, ¿no se encontraron ustedes con una gran tormenta que nos dijeron? Dice que estuvo muy fuerte. Le digo: sí, sí nos encontramos. Dice, porque mucha gente, dice, estaba diciendo que sus parabrisas estaban rotos, que habían sufrido daño en sus carros. Y pues yo le dije: sí vimos algo de eso. Ahora, él me dijo: pues, ¿sabe qué? Hace unas semanas tuvimos una tormenta aquí, dice, y que los carros que teníamos, que estaban estacionados, algunos sufrieron daños, dice, tremendos, dice, porque fue una tormenta muy parecida. Yo simplemente, pues, le dije: Señor, aquí estamos. El hombre, le dije: por favor, revise el carro para entregarlo. Y él empezó a revisarlo. Yo también, ya lo habíamos revisado con la hermana, pero no tenía ningún daño el carro. Ahora, ¿qué quiero decirle con eso? Que, hermanos, Dios muchas veces obra de una manera en la cual uno se queda sorprendido. El hombre vio el carro y dijo: no, todo está bien, firmamos, lo entregamos, continuamos con nuestro viaje. Y nunca en mi vida, mis hermanos, se me va a olvidar un hecho como ese. Fíjense que lo que quiero decirle, pues, es que hay maneras en que uno no puede explicarse ciertas cosas. Y yo creo que la intervención de Dios constantemente se puede ver en nuestras vidas. Una de las doctrinas que más han sido atacadas por muchos es precisamente que es la de la concepción milagrosa del Señor Jesucristo, su nacimiento virginal por medio del Espíritu Santo. Recuerden, en otros pasajes de los evangelios, ¿verdad?, la misma María, cuando se le aparece el ángel Gabriel en el libro de Lucas, dice María que le dice: que se haga con tu sierva como sea. Pero ella pregunta: ¿pero cómo será esto? Dice: pues yo no he conocido varón, yo no he tenido relación sexual con ningún varón. El ángel Gabriel le responde y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea que, fíjese, el ángel está diciendo: no te preocupes, no hay necesidad en este caso de un hombre, porque lo que va a ser engendrado en ti es por obra del Espíritu Santo. Y esto es una de las razones por las cuales nosotros, ¿verdad?, somos salvos, porque Cristo Jesús no fue engendrado por hombre. José fue su padre adoptivo. Y hermanos, el Señor Jesús era hombre, pero sin la herencia del pecado. Él fue Dios caminando entre los hombres. Ahora, fíjese que José, dice el pasaje, ¿verdad? Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. O sea que el ángel que se aparece anima a José a casarse con ella y le dice: porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Fíjese que Mateo dice que se halló que era concebido por medio del Espíritu Santo.
O sea, que el nacimiento virginal del Señor Jesucristo fue una realidad y tenía que ser de esa manera. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede morir por otro siendo pecador. Hemos sido contaminados y la única manera en la cual Cristo Jesús podría, ¿verdad?, interceder por nosotros es que Él no fuera pecador. Aunque sí tenía una naturaleza humana como la de usted y la mía, un ser, ¿verdad?, físico, Él no tuvo pecado y Él tenía que nacer de esa manera para morir por nosotros. Por eso en la cruz del Calvario, mis hermanos, no muere un espíritu, no muere un sustituto de Jesús. Es Jesús mismo muriendo en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Fíjese que José, mis hermanos, tiene que pasar por una prueba muy grande, porque dice que él pensaba, ¿verdad?, de abandonar. Él dice que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, pensaba dejarla secretamente. Pero en este caso vemos que José, ¿verdad?, recibe la visita de un ángel por medio de los sueños. Ahora recordemos que José vivía en una cultura que no tenía tolerancia a la inmoralidad sexual. María podía ser expuesta por su estado de embarazo y podía morir como consecuencia. En el libro de Deuteronomio 22, 23 y 24 dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, o sea, que ya estaba en matrimonio, comprometida, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces dice: los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así que quitarás el mal de en medio de ti. O sea que existía la posibilidad de que María pudiera, mis hermanos, morir apedreada. Vivía en una cultura en la que el hombre podía tener más credibilidad. O sea, José podía haber dicho: esta mujer me falló, ¿verdad? Y él podía ser exonerado de cualquier culpa. Es más, él pudo haber sido reconocido como un ciudadano responsable, un ciudadano, ¿verdad?, que denunció a una pecadora y esa pecadora pudiera ser, ¿verdad?, apedreada. Ahora, lo más factible en este pasaje es por lo que estaba pasando José. Y cuando digo lo que estaba pasando, recuerde, cuando ellos estaban preparándose para completar su matrimonio, José tenía muchas ilusiones, como cuando una persona va a casarse y voy a tener a mi esposa y vamos a tener hijos, vamos a formar un hogar, vamos a hacer grandes planes. Él estaba, mis hermanos, planeando su boda. Y ahora resulta que María le dice: estoy embarazada, pero estoy embarazada por medio del poder del Espíritu Santo. Hermanos, por eso dice la palabra que José era un hombre justo, un hombre, ¿verdad?, moralmente recto. Y estaba sufriendo en su corazón. Hermanos, recuerden, esto es una historia que sucedió una sola vez, que tendría que suceder y le sucedió a María y José. De hecho, él descendía de la tribu, ¿verdad?, él descendía de la tribu de Judá y venía de la promesa del rey David. Por eso le dice José, hijo de David, dando a entender que su linaje venía de esa parte. Fíjese que vemos pues que José, mis hermanos, está pasando por un momento terrible, un momento de mucha duda, de confusión. Ahora, recuerde que eso también estuvo en la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre estuvo bajo la sombra de la duda y la crítica. Y cuando digo de la duda y la crítica, cuando Él tuvo un encuentro con los judíos en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, 40, ¿verdad? Ellos le dicen: nosotros somos hijos de Abraham. Y él les dice: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Ahora ellos le responden, los judíos, y le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación.
O sea que ellos están llamando al Señor Jesucristo un hijo ilegítimo. En otras palabras, ¿verdad? Algo pasó entre tu madre y tu padre o otra cosa pasó. Fíjese que aunque el apóstol Juan no habla directamente del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, sí nos dice que muchas personas sabían que había un misterio en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo, nos dice un teólogo. Fíjese que pues aquí vemos, mis hermanos, la confirmación entonces del milagro de la concepción por medio de quién, del ángel de Dios. Por eso es importante que nosotros, mis hermanos, aceptemos, ¿verdad?, la realidad de que los milagros son reales. Hace muchos años leí un libro sobre el gran teólogo Martín Lutero. Y alguien le preguntó y le dijo: Martín, ¿tú crees en los milagros? Y Martín le dijo: claro que creo en los milagros. Y le dice: creo en los pequeños y en los grandes. Y le dijo: bueno, ¿cuáles son los pequeños y cuáles son los grandes? Bueno, mira, los milagros pequeños, dice, es cuando, ¿verdad?, Moisés hizo que se apartara el mar y se abrió el mar. Otro, ¿verdad?, es cuando caía el maná del cielo. Otro es cuando Señor Jesucristo le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, que estaba muerto ya por 4 días, vino afuera. Y la persona se rascó la cabeza y dijo: esos son los milagros pequeños. Dice: entonces, ¿cuáles son los milagros grandes? Ahora Martín Lutero le dijo: los milagros grandes, ¿sabes cuáles son? Cada vez que una persona se arrepiente, reconoce su estado de pecado y viene a Dios. ¿Y sabe qué? Ese es un milagro. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos un corazón duro para con Dios. Nos cuesta trabajo aceptar, nos cuesta trabajo cambiar. No queremos, tenemos miedo a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo de nuestro corazón, mis hermanos, hay dudas, hay pecado que no queremos abandonar. Y yo creo que cuando una persona viene y es transformada por el poder convencedor del Espíritu Santo y nace de nuevo a una vida, ¿verdad?, espiritual, es un gran milagro. Dios puede levantar a todos los muertos. Dios puede abrir todos los mares. Pero no muchas personas quieren, ¿verdad?, cambiar su manera de vivir. Para esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto es la fidelidad de Dios al cumplir su palabra que fue dicha por los profetas cientos de años anteriormente. Por eso cuando dice ahí, ¿verdad?, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vemos que Dios cumple con sus promesas. La primera promesa del nacimiento del Señor Jesucristo se encuentra allá en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis 3:15. Dice la Nueva Versión Internacional: pondré enemistad entre tú, Satanás, y la mujer, entre tu simiente, la simiente, ¿verdad?, los hijos de desobediencia de Satanás, y la de ella, ¿verdad? Y tu simiente, dice, su simiente te aplastará a la cabeza y tú le morderás en el talón. Eso fue profetizado unos 3,500, 4,000 años o tal vez más antes de que viniera el Señor Jesucristo, donde se nos está diciendo, ¿verdad?, que la mujer un día tendría, ¿verdad?, a un hijo. Ahora no sabemos qué mujer, pero una mujer, ¿verdad?, de la descendencia de Set vendría y tendría un hijo. Ahora, en el libro de Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará esta señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese es el pasaje que está usando Mateo. Y esto, mis hermanos, se encuentra también
esto fue dicho unos 750 años antes del Señor Jesucristo. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es otra profecía. Y luego en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, aunque eras pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, 700 años antes del Señor Jesucristo, que Cristo Jesús iba a nacer en la ciudad de Belén, y que Él, ¿verdad?, es el rey de la nación de Israel. Dice que desde los días de la eternidad, dando a entender, mis hermanos, que Cristo Jesús no tiene principio. Él ha existido eternamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Y en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, dice, pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Traducción, palabra de Dios para todos. Ahora, ¿qué privilegio tenemos nosotros, pues? Fíjese cómo Dios cumple su fidelidad cuando a través de los siglos Él fue diciendo, va a venir un Salvador, va a venir una persona, va a venir alguien, ¿verdad?, que va a traer libertad del pecado. Y hay, hermanos, aproximadamente unas 300 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Señor Jesucristo. O sea, Dios habla, Dios cumple, Dios es fiel. Y esto es uno de los ejemplos que nosotros podemos también, ¿verdad?, recibir. Y tercer punto, vemos el carácter moral de José. Porque recuerde, debemos también de admirar, ¿verdad?, el carácter moral de este hombre. Fíjese que la obediencia de José es algo de admirarse, y no solamente de admirarse, la obediencia de José es algo de imitar. Dice el pasaje, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Fíjese que José no dijo, bueno, pues voy a esperar, y si el niño se parece a mí, pues tal vez, ¿verdad? O si se parece a fulano, o en aquellos tiempos obviamente no había una prueba de DNA, pero hermanos, él entendió a través de ese sueño que lo que estaba diciendo María, lo que él, ¿verdad?, estaba pasando, era algo de Dios. O sea que él entendió la verdad y la importancia de que el ángel, ¿verdad?, le había confirmado por medio de su sueño, era una realidad. Ahora, usted y yo, mis hermanos, no vamos a tener sueños con ángeles, pero tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos dice que debemos de someternos, de sujetarnos a lo que nos dice la palabra de Dios. Y ¿sabe qué? Muchas veces dudamos y pensamos si lo que nos dice la palabra, ¿verdad?, es cierto, porque va en contra de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Lo mismo que pasó José, pero José fue obediente, ¿verdad?, y se sujetó. Y dice la palabra ahí, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La palabra aquí, no la conoció, es algo muy importante que vamos a analizar. Implica que José y María, fíjese, tuvieron su relación matrimonial normal después del nacimiento ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Dice ahí, no la conoció. La palabra conocer en el Antiguo Testamento, en la palabra, nos habla, ¿verdad?, de relación íntima, relaciones sexuales. Pero dice, no la conoció, la respetó. Por eso dice que era un hombre justo, un hombre moralmente. Él sabía, si esta mujer
esta criatura ha sido engendrada por medio del Espíritu Santo, es algo especial. Y fíjese que él la respetó. Y ahora, fíjese que eso nos lleva entonces a negar ciertas doctrinas, ¿verdad?, en la Iglesia Católica Romana. Porque nos habla de la virginidad perpetua de María. Hermanos, un teólogo dice, el matrimonio fue formalmente cumplido, pero no consumado hasta después del nacimiento de Jesucristo. La expresión griega para no hasta sugiere que normalmente sí habría relaciones sexuales después de que este periodo. O sea, que no hay una justificación bíblica para aceptar la virginidad perpetua de María. Miren lo que dice en Mateo 13, 55 y 56, y hay otros pasajes en los evangelios que están asombrados del ministerio del Señor Jesucristo. Miren, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Dando a entender José, su padre carpintero. Ahora, José no era su padre, como dije yo, era su padre adoptivo, porque era engendrado del Espíritu Santo. Dice, ¿no se llama su madre María? Ahora, mire lo que dice. ¿Y sus hermanos quién? Jacobo, José, Simón, Judas. Jacobo vino a ser uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y si usted lee los evangelios, dice que ni aún sus hermanos, cuando Cristo estaba ministrando, creían en él. Y luego dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, ellos no podían entender cómo decían, si Jesús es un ser humano, ¿por qué hace todo esto? Es que no era un ser humano normal y corriente como usted y como yo. Era un ser humano engendrado por el Espíritu Santo, sin pecado, perfecto, pero al mismo tiempo era Dios. Entonces, mire que en la doctrina, esto que acabamos de ver no es una doctrina bíblica. Esta doctrina apareció más o menos después del quinto siglo de nuestra era, ¿verdad? Entonces nos habla de otras enseñanzas sobre María, lo que se llama la Inmaculada Concepción de María, que María nació sin pecado, que se ascendió al cielo, ¿verdad?, y que ella es la mediadora entre los creyentes. Eso, ¿verdad?, no es bíblico. Eso es un invento de los hombres. Ahora, María fue una gran mujer que debe de ser reconocida. Es una mujer, ¿verdad?, igual que José, que deben de ser admirados por su obediencia. Pero tanto María, mejor dicho, María fue un vaso que Dios usó para que Jesucristo, Dios, viniera a este mundo. Pero no estamos sujetos, mis hermanos o amigo que me escucha, ¿verdad?, a darle una posición a María que no merece y que solamente le pertenece a Dios. Y por último dice, y le puso por nombre Jesús. Hicieron ¿qué? Lo que Dios les mandó a hacer. Aunque Jesús, Yeshua, era un nombre muy común, tenía un significado importante, tenía un significado grandioso. Porque Jesús, Yeshua, significa Jehová salva. Jehová es salvación. Y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en este mundo. Y en conclusión, hermanos, esto debe de prepararnos entonces para estar mejor, ¿verdad?, para estar listos y entender mejor el mensaje de la Navidad. El poder ver, mire, esos eventos del pasado, desde Génesis, de los profetas, de lo que se dijo sobre Cristo, ¿verdad? Y ahora que estamos en el futuro de esos eventos, poder entender mejor. Recuerde usted una cosa. Cuando Cristo Jesús nació, no hubo ansiedad, no hubo pleito, no hubo, ¿me entiende?, compras masivas. No se hizo la pregunta si las decoraciones estaban listas, si la comida había en abundancia, si los regalos estaban listos y estaban bien envueltos. No. Cristo estaba en un pesebre. Los humildes pastores vinieron a verle.
como testimonio de lo que oyeron de los ángeles, que el Salvador del mundo había venido a este mundo en el cual, ¿verdad?, había necesidad de ser salvo. El evento, mis hermanos, del nacimiento del Señor Jesucristo es un evento maravilloso que nos deja asombrados, pero es un evento también milagroso. Un evento milagroso en el cual Dios interviene entre los hombres, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos ser salvos de la condenación del pecado. Ese es el mensaje de la Navidad. Que recuerde cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, es nuestro deber, pues, el de recordar con agradecimiento lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Con esto en mente, pues, vamos a concluir y orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este evento tan milagroso, Señor, que ocurrió aproximadamente hace 2000 años. Señor, gracias porque, Padre, a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que podemos ser salvos. Podemos ser salvos de la condenación porque el Señor Jesucristo, a pesar de tener un cuerpo humano, no tuvo pecado. Gracias, Señor. Estamos eternamente agradecidos contigo por todo ello. Bendícenos, permítenos recordar, Señor, cada vez que celebramos la Navidad, Padre, con agradecimiento, Padre, bondad, recordar que Cristo es el centro de todo lo que nosotros debemos de hacer. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, una vez más les agradezco por haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima.